Bueno, en esta oportunidad nos tocó presentar Copy y Coaching, capítulo 1 y 2, Introducción a la lógica. Mi compañera Michelle nos va a explicar el capítulo 1. Ya. ¿Qué es la lógica? La lógica es el estudio de los métodos y principios empleados para distinguir el razonamiento correcto de lo incorrecto. Ahora vamos a preposiciones. ¿Qué son preposiciones? Preposiciones es una afirmación de que algo o no es al caso. Todas las preposiciones son verdaderas o falsas. Existen tres tipos de preposiciones. Existen varios tipos de preposiciones. Entre ellas tenemos proposición simple. Solo hace una aseveración. Y un ejemplo sería: el estado más grande de Estados Unidos alguna vez fue una república independiente. En proposición compuesta, contiene dos o más proposiciones simples. Un ejemplo sería acerca de un relato de los últimos días del tercer Reich de Hitler en 1945. Después pasamos a la proposición disyuntiva. Es un tipo de proposición compuesta. Si es verdadera, al menos una de las proposiciones que la componen tiene que ser verdadera. Un ejemplo sería: los tribunales de distrito son útiles o no son útiles. En esta preposición disyuntiva es verdadera, cualquiera de los componentes podría ser falsa, ya que la disminución compuesta de una cosa o la otra. En proposición hipotética es un tipo de proposición compuesta, es falsa solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Un ejemplo sería: si Dios existe, sería necesario inventarlo. Si Dios no existe, sería necesario inventarlo. Eso sería el ejemplo. En argumentos, las proposiciones son los ladrillos los que están hechos los argumentos. Y para poder afirmar, debemos hacer una inferencia. Y la inferencia es el proceso en el que se relaciona proposiciones afirmando una proposición con base a otra u otras proposiciones. Y este conjunto de proposiciones constituye un argumento. Y el argumento es un conjunto estructurado de proposiciones que refleja una inferencia. Y esa estructura se describe utilizando el término de premisa y conclusión. Después veremos argumentos deductivos e inductivos. Los argumentos deductivos establecen su conclusión de manera concluyente, una de las dos clases de argumento. Y en el argumento inductivo establece su conclusión solo con algún grado de probabilidad, una de las dos clases de argumento. Y puesto a que todo argumento es concluyente o no lo es, todo argumento es deductivo o inductivo, tal afirmación solo puede ser correcta o incorrecta. El argumento debe ser válido o inválido. Cuando el argumento es válido, se dice que si todas las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera. Aplica solo para argumentos deductivos. Y en argumento inválido, la conclusión no es necesariamente verdadera, aun cuando todas las premisas son verdaderas, aplica solo para argumentos deductivos. Validez y verdad. Un argumento deductivo es válido cuando es exitoso. Por lo tanto, la validez nunca puede aplicarse para una sola proposición por sí misma, puesto que la relación necesaria se puede encontrarse en ninguna proposición, únicamente por separado. La verdad es el atributo de una proposición que afirma lo real en el caso. La verdad y la falsedad son atributos de las proposiciones o lo enunciado. La validez o invalidez son atributos de los argumentos. Ahora pasaremos al capítulo 2. Bueno, continuando con el capítulo 2, comenzamos con el parafraseo. El parafraseo nos permite distinguir y examinar las premisas e inferencias contenidas en una sola oración. Para parafrasear puede evidenciar aquello que se supuso en un argumento
pero que no se enunció por completo o con claridad. Por ejemplo, Hardy argumenta en este modo: Arquímedes aún será recordado cuando Esquilo haya sido olvidado, pues las lenguas mueren y las ideas matemáticas no. Bueno, en este caso, separa sus afirmaciones y 1, las lenguas mueren; 2, las obras de Esquilo están en una lengua; y 3, de modo que las obras de Esquilo perecerán en algún momento. La obra de Arquímedes está compuesta de ideas matemáticas. 5, por lo tanto, Arquímedes será recordado cuando Esquilo haya sido olvidado. Estas afirmaciones permiten examinar el contenido de la frase de Hardy, para llegar así a un buen argumento. Siguiendo con diagramas, los diagramas son una estructura de un argumento que algunas veces es representado gráficamente, en donde enumeramos cada proporción y encerrando esos números en círculos. También utilizamos como flechas y entre círculos enumerados. Podemos construir relaciones entre premisas y la conclusión sin tener que volver a enunciarlos. El argumento también apoya a cada premisa. Apoya la conclusión de manera independiente, porque cada premisa en sí misma es una razón para aceptar la conclusión, y cada razón tiene un peso incluso a la esencia de la premisa. Las dos flechas podremos poner que muestran un apoyo independiente, pero en ocasiones las premisas apoyan la conclusión cuando se combinan. Los argumentos entrelazados, esto determina el número de argumentos en un pasaje. Está derivado con la mayoría de los lógicos por el número de conclusiones que contiene. Si un pasaje contiene 2 o más argumentos y un número de proposiciones cuyas relaciones no son obvias, un diagrama puede resultar particularmente útil para explicar los argumentos. Premisa y conclusión siempre son términos relativos. También hablamos sobre el reconocimiento de argumentos, indicadores de conclusión e indicadores de premisa. Las proposiciones de estas incluso el argumento, las cuales son premisas, y uno que puede confiarse en el orden que aparecen en las proposiciones del pasaje. Algunas palabras o frases que sirven para introducir la conclusión de un argumento y son, por lo tanto, llamadas indicadores de conclusión. Hay una lista de estos que mencionaré algunas. Por lo tanto, de ahí que, así que, por consiguiente, en consecuencia, por esta razón y entre otros. Incluso hay indicadores de premisas las cuales sirven para señalar las premisas en argumentos. Estos son supuestos que por qué, ya que, por lo que sigue, y como demuestra, dado que y entre otros. Seguimos con argumentos en contexto. Son palabras o frases que pueden ayudar a reconocer la presencia de un argumento o identificar sus premisas o conclusión. Tales indicadores que no aparecen necesariamente en el contexto, lo que indica la presencia de un argumento. En premisas de información no declarativa, ¿cómo puede funcionar una pregunta como premisa? La pregunta es retórica. Esto es una pregunta que puede realmente sugerir o asumir una premisa, cuando el autor cree que la respuesta de la misma es obvia o ineludible. Pueden retóricamente ser efectivos para un argumento afirmativo. Por último, proporciones no enunciadas. Los argumentos se vuelven aún más complicados cuando uno o más proposiciones que los que constituyen no se enuncian, pero sí se asumen que se entienden. También podemos decir que los argumentos de un discurso cotidiano con frecuencia cuentan con alguna proposición que no se enuncia. Bueno, en argumentos y explicaciones, los pasajes que se aparecen son argumentos. A veces no son argumentos, sino explicaciones. La presencia de palabras que son indicadores comunes como el por qué y por lo tanto no resuelve el asunto, puesto que estas palabras se utilizan tanto en explicaciones como en argumentos. El contexto normalmente distingue una explicación de un argumento, pero siempre habrá pasajes cuya finalidad es incierta y tales pasajes que pueden ameritar una lectura alterna igualmente plausible. Los pasajes con argumentos complejos analizan los pasajes en los que se entretejen varios argumentos que tienden a proposiciones que sirven por tanto premisas como subconclusiones.
El diagrama de la estructura lógica de este pasaje son que las proposiciones indicadas con números iniciandos a los que aparecen primero, que por lo tanto van al inicio de la cascada lógica para diversas rutas de razonamiento que llevan a la conclusión final. Los problemas de razonamiento. Los problemas pueden diseñarse para probar y fortalecer las habilidades lógicas. Algunos de estos presentan posteriormente. Estos problemas son mucho más ordenados que los que se presentan en la vida real. Para resolverlos puede requerir un razonamiento en patrones no muy diferente a un periodista que se necesita una cadena de inferencias a las que se utiliza conclusiones intermedias como premisas de argumentos. En el lugar real, por ejemplo, en nuestro mundo real, a menudo tenemos que razonar a partir de cierto estado de las cosas o sus causas de lo que es o lo que fue. El razonamiento que busca explicar cómo es que se desarrollan las causas a partir de lo que se ocurrió antes se llamaba análisis retrógrado. A pesar de estas diferencias, los problemas y acertijos inventados ayudan a fortalecer nuestras habilidades de razonamiento, concluyendo así nuestra explicación sobre el capítulo 1 y 2. Gracias.